Dios les bendiga, amados hermanos. Un gran shalom a cada uno de ustedes. Me alegra estar nuevamente aquí en este lugar para hablar de la palabra del Señor Jesucristo. Les saludo a cada uno y bueno, el Señor Jesucristo ha hecho cosas maravillosas en sus medios y estamos seguros de que vamos a seguir de gloria en gloria. Amén. Así que vamos a orar. Padre Celestial, Señor mío, estamos aquí reunidos, Padre Santo, para oír de su palabra, Padre, oír, Señor Jesucristo, de su revelación. Padre mío, le ruego, Señor, de que yo no sea un impedimento para traer tu palabra. Yo me humillo, Señor, a mí mismo, Padre, para que usted crezca y usted, Señor, se haga participante de esta reunión, que usted, Señor Jesucristo, sea quien les habla a sus hijos, Padre Santo. Que no haya ninguna palabra de hombre aquí, Señor, eso no nos interesa. Nosotros únicamente venimos, Señor, a escuchar de ti, Padre Santo. Así que, Señor mío, le ruego que unja nuestros oídos espirituales, unja nuestra vista espiritual, unja nuestro corazón para que sea receptivo tu palabra. Así que, Padre Santo, en este día, Señor, declaramos victoria, sea lo que esté viviendo mis hermanos, sea lo que sea cuánto el diablo nos ha batallado, Padre Santo. En este día declaramos victoria en tu nombre, Señor, en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Todo esto, Señor, lo digo, Padre, en tu nombre, Padre Santo. Oh, tu nombre, Padre Santo, precioso nombre, que bajo ningún otro nombre hay redención, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Shalom, amados hermanos. Vamos a ir a Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51, versículo 1. Isaías 51, versículo 1. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Fíjense en esto. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, shalom, amados hermanos. En este día vamos a ver algo especial. El título para el sermón de este día es La procedencia de las piedras de fuego, los lomos del Padre. Amén. La procedencia de nosotros, las piedras de fuego, de donde nosotros provenimos, de los lomos del Padre. Amén. Entonces, aquí la Biblia dice, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Amén. Todo aquel que busca a Dios de corazón, todo aquel que tiene la tendencia de buscar a Dios de corazón, es porque hay algo especial ahí. No es coincidencia de que eso de la nada surja esa necesidad de buscar a Jesucristo, de buscar a Dios. Amén. Si usted lo busca en su Biblia, si usted lo busca en oración, si usted lo busca al ir a la iglesia, si usted lo busca en su cuarto, si usted lo busca apartado del mundo, busca a Dios. Amén. Hay algo especial ahí. Amén. Esta cita va referida a aquellos de los cuales el Señor Jesucristo está obrando. Amén. Porque ni usted ni yo buscamos a Jesucristo. La Biblia señala de que Él nos escogió a nosotros primero. Amén. Y el resultado de eso, de que nosotros le busquemos a Él, es porque Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar. Antes de la fundación del mundo, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Ver al Señor Jesucristo, conocer a Dios desde antes de la fundación del mundo, es un conocimiento equivalente al séptimo sello. El séptimo sello es la venida del Señor. Amén. El séptimo sello es su futura venida. Y antes de la fundación del mundo es un equivalente al séptimo sello. Porque el séptimo sello abre el camino a la eternidad.
y antes de la fundación del mundo nosotros estábamos en eternidad. O sea, es una unción equivalente, es una unción semejante. Amén. Entonces, la Biblia acá dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Hay una piedra, hay una gran roca, de la cual surge nuestra procedencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. En 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Amén. La propia roca era Cristo. Amén. La propia roca era el Señor Jesucristo, era el propio Dios. Amén. Era el propio Dios, pero en morfe, cambiando de forma. Era el mismo Dios en la columna de fuego, era el mismo Dios en la nube, era el mismo Dios en la zarza ardiente. Es el mismo Dios. Amén. Pero cambiando de forma. Amén. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, y Dios es Espíritu, dice la Biblia, en San Juan dice que Dios es Espíritu, y el Espíritu Santo es tipificado como el agua, y el agua puede adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Amén. Entonces era Dios como pilar de fuego, era Dios como la nube, era Dios como la zarza ardiente, y era el propio Cristo en la roca. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, todas esas manifestaciones de Dios, uno veía la nube, otro vio la columna de fuego, Moisés vio la zarza ardiente, todos vieron la roca. Amén. Sin embargo, esas manifestaciones de Dios, era el Hijo de Dios, era el propio Hijo de Dios, era Cristo manifestando al Padre. O sea, todos veían a Dios, en morfe, pero a la verdad lo que veían ellos era al Hijo de Dios, era el propio Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que a Dios nadie le ha visto jamás. Nadie ha visto jamás a Dios. Sin embargo, su Hijo le ha dado a conocer. El Hijo de Dios ha dado a conocer al Padre. En la Biblia también señala, Pablo dice, de que Jesucristo, que el Hijo de Dios, es la imagen del Dios invisible. Por ende, ves que uno veía al propio Dios eterno, uno veía al Hijo de Dios que manifestaba al Padre. Amén. Cuando Melquisedec se dirigió a ver a Abraham y Sara vieron a Melquisedec, y Melquisedec era el propio Dios, era el propio Elohim. El profeta predicó de eso, era el propio Elohim. Pero corporalmente, lo que Abraham vio tangiblemente fue al Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible. Y esta referencia la sabemos porque Abraham vio al Padre, amén, representado en el Hijo de Dios. Pero cuando el Hijo de Dios, ya como faceta de hijo, como, por así decirlo, oficio del hijo, dio su vida y murió en la cruz y fue al paraíso a rescatar a aquellos que estaban cautivos, el profeta da la enseñanza de que Abraham custodiaba la puerta, y Abraham abrió la puerta del paraíso, y Abraham vio al Hijo de Dios. Pero Abraham señala y dice: Sara, es Él, ha vuelto por nosotros. O sea, al que estaba viendo Abraham en ese instante era al propio Hijo de Dios. Al propio Hijo de Dios. Pero Abraham se recordaba a Melquisedec. Era la misma imagen. Amén. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios es la imagen del Dios invisible. Siempre que se manifestó Dios en el Antiguo Testamento, lo hizo a través del propio Hijo de Dios, de Jesucristo. Porque el Hijo de Dios no tiene como comienzo,
hace 2000 años atrás, cuando Jesús nació a través de la Virgen. Su inicio no se dio hace 2000 años atrás. El inicio del plan de redención, el inicio del Verbo se dio antes de la fundación del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único Hijo engendrado de Dios. La Biblia señala en varios extractos de que el Señor Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. El Hijo unigénito. Acá en Juan capítulo 3, versículo 18 dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fin de la cita. Unigénito significa único engendrado de Dios. Unigénito significa único engendrado, porque hay muchos hijos de Dios. Los ángeles y arcángeles también son considerados hijos de Dios. Los hijos de Dios que son redimidos también son considerados hijos de Dios. Pero Jesucristo es el único Hijo engendrado de Dios. Por eso es el Hijo unigénito, el Hijo primogénito. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios, ¿qué engendró? ¿Qué engendró Dios? Dios engendró la palabra. Dios engendró el verbo. La Biblia dice, en Juan dice, en el principio era el verbo. O sea, en la King James, en inglés dice, era la palabra. Verbo y la palabra es lo mismo. En el original dice logos. Es lo mismo. Amén. En el principio era el logos. En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Eso era Jesucristo. Era el Hijo de Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y esta palabra que Dios hizo. Esta palabra claramente era una parte de Dios, era parte de Él. Amén. Gloria a Dios. Dios, Elohim, Dios hizo a Cristo, el ungido. Amén. De ahí procedió. Incluso no es que Jesucristo haya sido una criatura es creación. Jesucristo fue un Hijo engendrado de Dios, eterno. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurrió? De Dios, el profeta señala de que en la eternidad estaba Dios solo y estaba todo oscuro, no había nada. Pero de repente salió un halo de luz, salió el pilar de fuego. ¿Qué era eso? Era el propio Dios, pero ahora en su Hijo. Era el Logos. El Logos es el pilar de fuego. Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Esa era la roca. Recuerden, 1 Corintios 10:4. Todos bebieron de la bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual. Amén. No era una roca natural, dijo Pablo. Es una roca espiritual. Era algo sobrenatural, estaba enseñando Pablo. Amén. Y la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Y recuerden lo que dice Isaías. Isaías 51, versículo 1 dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. O sea, la misma piedra que habla Isaías 51 es la misma roca que habla Pablo en 1 Corintios. Amén, es la misma roca. Es Cristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios hizo a su Hijo. Pero a Dios, al engendrar a su Hijo, en su Hijo, en el Logos, en esa roca, habían hijos. Amén, en Jesucristo. ¿Quiénes eran? Pues éramos ustedes y yo.
Amén. Nosotros estábamos en Jesucristo antes de la fundación del mundo. Estábamos en Él antes de la fundación del mundo. Estábamos en Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios engendró a su Hijo. Dios engendró a su Hijo, el Logos, Jesucristo. Y en Jesucristo había también muchedumbres de hijos que iban a ser redimidos con la sangre de Jesucristo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces Dios hizo la roca, hizo a Cristo. Y déjeme decirle, mi profesión es ser geólogo. Y como geólogo sé que una roca se compone de minerales. Amén. Una roca se compone de minerales. Y un mineral se compone de elementos químicos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, nosotros de elementos químicos tenemos el boro, carbono, sodio, calcio, escandio, titanio, manganeso, cobalto, níquel, etcétera, etcétera. Amén. Cuando se unen estos elementos químicos forman un mineral. Y cuando se da una unión de minerales, se forma una roca. Amén. Se forma una roca. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Es porque Dios, al engendrar a su Hijo, Dios hizo la palabra. Dios hizo la palabra. Amén. Y ustedes se preguntarán, ¿qué clase de palabra hizo? ¿Qué contenía esta palabra? Bueno, es un misterio. Es un misterio que la palabra que hizo Dios. Amén. Pero sí podemos saber qué elementos químicos, amén, por así decirlo, qué letras componían esa palabra. La palabra que Dios hizo contenía todas las letras que nos refleja Salmo 119. Salmo 119 es un acróstico perfecto de lo que hizo, de lo que plasmó Dios. Porque la Biblia que usted tiene y que yo tengo, fue escrita claramente en una primera instancia por Moisés. Amén. Y la lengua en la cual escribió fue la lengua de los hebreos. ¿Y qué ocurrió? Apareció un hombre conforme al corazón de Dios, un David conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Y qué ocurrió? David en el Salmo 119 hizo un acróstico perfecto del alfabeto hebreo. Amén. 22 letras componen el alfabeto hebreo. Amén. Y lo vemos reflejado en el Salmo 119. Hermano Germán nos quiere judaizar, nos quiere hacer hebreos, etc. No, en lo absoluto. Todo lo que digo es bíblico. Todo lo que digo se encuentra en su Biblia. Y usted puede comprobarlo por usted mismo. Usted vaya al Salmo 119 y antes del versículo 1 le aparecerá un título. Y ese título se llamará Aleph. Y después de 8 versículos aparecerá una Bet. Y después aparecerán otros siguientes 8 versículos y aparecerá una Gimel. Y después de 8 versículos aparecerá una Dalet. El Salmo 119 se divide cada 8 versículos. ¿Por qué? 8, 8, 8, 8. Porque lo vimos en el sermón anterior en el que estuve con ustedes. El número 8 es el número de parte de la vestimenta sacerdotal. El 8 es el número de parte de la vestimenta sacerdotal. Amén. Y el 8, si usted voltea el número 8, lanza el infinito. Amén. El número 8 tipifica la eternidad. Entonces, ¿qué estaba diciendo David cuando estaba edificando el acróstico perfecto del Salmo 119? David estaba diciendo, aquí hay palabras eternas. Aquí hay palabras eternas. Una revelación que le llegará a personitas eternas. A hijos de Dios que pertenecen a la eternidad. A hijos de Dios que no son cualquier clase de personas. Hay hijos de Dios que no reciben cualquier clase de palabras. Especiales hijos de Dios. Aquellos que les llegará esta revelación es gente especial. Amén.
Gloria al nombre del Señor. Y tenemos Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bab, Zayin, Shet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samek, Ajin, Pei, Sade, Kof, Resh, Shin y Tav. 22 letras del alfabeto hebreo que están plasmados en el Salmo 119. Amén. Entonces cuando Dios hizo a la roca, cuando Dios engendró a su hijo, la roca, la palabra, fue la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por ende, Dios, ¿qué hizo ahí? Hizo la palabra, 22 letras, la palabra Jesucristo, eran esas 22 letras del alfabeto hebreo. Si usted ve el candelero de oro, amén, el cual tenía 7 brazos, amén, el candelero de oro, este candelero de oro en el tabernáculo, en el lugar santo, tenía en total 66 adornos. 66 adornos, amén, y se dividían de 3 clases: copas de flor de almendro, manzanas y una flor. Amén. 3 estilos de adornos contenía el candelabro, este candelero. Amén. Y déjeme decirle, 66 adornos en el candelero, y el candelero es un tipo de lámpara, es a mis pies tu palabra, es un tipo de la palabra el candelero, que ilumina, nos da revelación. Amén. 66 adornos contenía el candelabro. Amén. 66, el número de libros que contiene su Biblia. El número de libros que contiene su Biblia. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y 66 era el número total de adornos que contenía el candelero. Por lo tanto, eran 22 adornos de copa de flor de almendro. Eran 22 adornos de manzana. Y eran 22 flores. 22, 22, 22. 3 veces 22. 3 veces. Dios se perfecciona en 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 oficios. 22, 22, 22. 22 es el número de letras del alfabeto hebreo. Amén. ¿Se dan cuenta de que todo está cuadrando? Todo cuadra. Amén. Entonces, la Biblia dice, Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 24, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes de la creación fui engendrada. Amén. ¿Qué está hablando aquí? El título de Proverbios 8 es la sabiduría. Y la sabiduría es la propia palabra. Amén. Y aquí Dios quiso registrar en términos femeninos, porque Jesucristo es un ente masculino. Jesucristo es el varón. Pero aquí Dios se vio en la necesidad de inspirar a Salomón en el versículo 24 para escribir antes de los abismos fui engendrada en términos femeninos, para que usted se viera reflejado de que usted estaba en Jesucristo antes de la fundación del mundo, antes de las obras, antes de la creación, estábamos con Él, antes de la fundación del mundo. Gloria al nombre del Señor, eso es tremendo. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Y fíjese cómo es esto. Esto es tremendo. Porque, mire, ¿qué hace Dios cuando engendra a su Hijo? ¿Qué es lo primero ahora que Dios hace luego de engendrar a su Hijo? ¿Sabe lo que hace Dios? Dios lo inmola. Tremendo, tremendo. Lo primero que hace Dios, una vez que tiene consigo la palabra, estas 22 letras plasmadas en la roca, lo primero que Dios hace es inmolar a su Hijo. Recuerden, Apocalipsis dice, 13:8,
y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Fin de la cita. Por ende, lo primero que hace Dios, una vez que engendra la palabra, una vez que, recuerden, en la palabra, 22 letras, era Jesucristo, la roca. Amén. Una vez que Dios tiene estas 22 letras, una vez que Dios tiene la palabra, Jesucristo, Dios inmola a su Hijo. Dios inmola a su Hijo. Amén. Y usted preguntará, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la necesidad de hacerlo? Bueno, Elohim es sumo sacerdote, es Melquisedec. Por lo tanto, Elohim, él engendró a su hijo y él era un cordero. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces tenemos a Melquisedec y tenemos ahora al cordero. Entonces tenemos a un sumo sacerdote y tenemos al sacrificio. Por ende, sumar 2 más 2, ¿verdad? O sea, tenemos al sacerdote y tenemos al ser que daría su vida. Amén. Por lo tanto, se efectúa el sacrificio. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de efectuar el sacrificio? Porque Dios necesitaba sustancia. Dios necesitaba materia prima. ¿Para qué? Para efectuar la creación y para plasmar los nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, cuya tinta es sangre. Amén. Esas 2 cosas se obtuvieron tras el sacrificio de Jesucristo antes de la fundación del mundo. Amén. 2 cosas se obtuvieron. En el mensaje, el libro de la vida del Cordero de 1956 dice, fíjense ahora, la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sé que actúo raro aquí arriba, pero me siento gozoso. Fíjense que Jesús fue sacrificado antes de que el mundo existiera. La primera partícula de polvo. Ya Jesús había sido sacrificado. ¿Por qué? Porque Dios, aquí está, entiendan, Dios, por conocimiento anticipado, cuando era el verbo en el principio, tuvo un pensamiento. Y era solo un pensamiento, pero cuando lo habló y dijo que sería así, Jesús fue sacrificado en el mismo instante en que Dios habló la palabra. Fin de la cita. Y ahora fíjese en esto, otra cita, 1960, adopción parte 1. Dice, ¿cuándo fueron puestos nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero? Cuando el Cordero fue inmolado antes del principio del mundo. Cuando Dios era Jehová, Él era Elohim, el autoexistente. Él inmoló al Cordero en su libro antes del principio del mundo. Y escribió el nombre de ustedes en ese libro antes de la fundación del mundo. ¡Oh! Escuchen esto. Predestinación mira hacia atrás al previo conocimiento. Quiero decir a la elección. Elección mira hacia atrás al previo conocimiento. Y predestinación mira hacia el destino. Amén. Entonces, esa es la razón de por qué Dios, Melquisedec, el sumo sacerdote, sacrificó inmediatamente a su hijo. Amén. Porque necesitaba sustancia, necesitaba materia prima. Porque si usted tiene todo el alfabeto todo nuestro alfabeto, amén, y tienen plasmadas las letras, bueno, se va a ver en un cuadro todas las letras ahí, pero aún necesitamos trabajar esas letras. Necesitamos trabajarlas. Amén. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Primeramente tuvo toda la palabra, todas las letras, las 22 letras que vemos en la Biblia, en Salmo 119, las 22 letras. Pero cuando Dios parte la palabra, se descomponen estas letras. Y ahora Dios puede tomar la Aleph y una Gimel y hacer algo. Puede tomar una Bet y puede tomar una Zayin y puede hacer algo. Puede con las letras, ahora con distintas letras, con la combinación de 2, de 3, de 4, 5, 6 letras, puede crear algo Dios. Es tremendo. Dios ahora puede crear, ya que ahora su hijo, todas las 22 letras,
amén, fue inmolado. Al ser inmolado, ahora Dios tiene sustancia. Tiene ahora todas las letras están por separado. Y ahora el propio Jesucristo ahora puede crear. Es más, el profeta dijo que Jesucristo era como un niño. Era como un niño haciendo la creación y creaba unas cosas, creaba otras cosas. Estaba, por así decirlo, explorando, creando una cosa, creando otras cosas. La Biblia dice que Jesucristo es el creador de todas las cosas. Amén. Jesucristo creó todas las cosas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tras el sacrificio del Cordero antes de la fundación del mundo, obtenemos materia prima para la creación y obtenemos también la misericordia desde antes de la fundación del mundo para nuestra redención, porque con esa sangre del Cordero fueron escritos nuestros nombres en el libro de la vida justamente del Cordero. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es nuestra procedencia? ¿De dónde nosotros procedemos? Procedemos nosotros de la propia roca, el Hijo engendrado de Dios, el cual era las 22 letras del alfabeto hebreo. Están plasmadas en el Salmo 119. Las 22 letras. Con esas letras se creó todas las cosas. ¿Por qué? Porque estaba Abraham, amén, en los tiempos de Nimrod, en donde todas las lenguas fueron confundidas, pero resulta ser de que Abraham fue el único que llegó a tener el idioma hebreo. ¿Por qué? Pues gracia había para Abraham. Gracia, porque Dios se comunicó en la propia lengua de Abraham. Dios dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham dice, bueno, hay tantas lenguas aquí. Y justo ahora una voz del cielo me habla en mi propia lengua. Era la propia lengua que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y no estoy diciendo que para ser salvos o para ser parte de la novia necesitamos saber hebreo. Eso sería una ridiculez. Pero sí obtenemos revelación de todo eso. Sí estamos adquiriendo revelación de todo eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese cómo Dios engendró a su Hijo, la roca, el alfabeto, 22 letras. ¿Y qué hace ahora Dios? Dios inmola a su Hijo y hace la creación, hace los ángeles, hace los arcángeles, los querubines, los serafines, etcétera, etcétera. Hace los abismos, hace las estrellas, hace la tierra, forma la tierra, hace animales, hace bestias, etcétera, etcétera. Y después Dios hace al hombre. Y para hacer al hombre, fíjese cómo Dios lo hace. El hermano Branham en Preguntas y Respuestas, si no me equivoco, de 1954, el profeta dice que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, Dios estaba hablando con el Verbo. Dios estaba hablando con su Hijo engendrado. Amén. Estaba hablando con el Verbo, con su Hijo. Y no es que sean dos personas. En el cielo no tenemos dos altares, dos tronos. Tenemos un solo trono. Resulta ser de que es un Dios en diferentes dispensaciones. Es un Dios reflejando diferentes oficios. Amén. Gloria a Dios. Cuando vemos a Jesucristo ascendiendo al Padre y el Padre tenía en su libro, el libro de la vida, el libro de redención, y vemos que en Apocalipsis nos dice que ahora el libro pasa a las manos del Cordero. No es una persona pasando el libro a otra persona, no. No es eso. Es el mismo ente cambiando de forma. Es Dios en morfe. Dios en morfe que estaba como juez y ahora Dios cambia y es el abogado. Y ahora en Apocalipsis 10 dice que un ángel fuerte tenía el librito en su mano. Es el mismo Jesucristo. No es que Jesucristo ahora le pasa, toma ángel fuerte, toma el libro. No, es el propio Jesucristo que ahora cambió su forma y vino como ángel fuerte. Es Dios, el morfe. Dios, el morfe. Amén, gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, fíjese,
Dios hablando con su Hijo, con el Verbo, y dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza, o sea, hagamos el mismo patrón con nosotros, hagamos lo mismo. ¿Qué ocurrió? Dios, primeramente Él engendró a su Hijo, la roca, la cual es Cristo, el Logos, la palabra. ¿Y cómo hizo al hombre? Dios hizo a Adán. Dios hizo a Adán. Y cuando Adán, él empezó también dijo el profeta que Adán empezó a crear. Dios le dio a Adán algo que no le dio a Lucero, algo que no le dio a Lucifer. Adán tenía, así dice el Señor, Adán tenía la palabra hablada. Entonces Adán podía decir, no me gusta cómo está este monte, este río, bueno, lo voy a modificar. Y empezó a modificar la naturaleza, empezó a decir, árbol, baja para yo comer de tu fruto. Empezó a tener dominio sobre todo, empezó a tener dominio y autoridad, y empezó a ponerle nombre a todos los animales, Y Dios había hecho a su hijo, Adán era hijo de Dios. Entonces, Adán empezó a crear, a decir la palabra, que sea, que sea, que sea. Y cuando Adán hacía todas estas cosas, ¿quién estaba dentro de Adán? Su propia esposa. Su propia esposa estaba en Adán cuando Adán hablaba toda la palabra. Entonces Dios dijo, hijo mío, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios lo plasmó lo mismo en eternidad, ahora aquí, en la eternidad del jardín del Edén. Y creó a su hijo. Y su hijo empezó, Adán, a hablar la palabra. Y en Adán estaba su propia esposa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesucristo fue inmolado y resucitado antes de la creación, amén, y empezó que ahora Jesucristo a hablar todas las cosas, a hablar la palabra, pues nosotros, la esposa de Jesucristo, estábamos con Él ordenándolo todo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lo vimos en Proverbios 8, cuando habla la sabiduría, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Amén. Eso lo dice. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Ante los abismos fui engendrada, etcétera, etcétera. Si usted lee Proverbios 8, ahí verá que la sabiduría, que ese ente femenino dice, con Él estaba yo ordenándolo todo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y cuando Adán creaba todas las cosas, cuando Adán tenía dominio de la naturaleza aquí en la tierra, su propia esposa estaba con él, también hablando la palabra. Y cuando Jesús vino a esta tierra, y le dio vista al ciego, sanó al leproso, le dio que se levantara el paralítico, cuando le dio de comer a los 5,000, amén. Jesucristo estaba haciendo todas estas cosas, pero en Él, había alguien en Él. ¿Quién estaba en Jesús? Su propia esposa. Tal cual como antes de la fundación del mundo, nosotros estábamos en eternidad con Él. También así, también aquí en la tierra nosotros estamos con Él. Porque la Biblia dice que sufrimos con Él, morimos junto con Él y nos levantamos juntamente con Él. Gloria a Dios. Su propia esposa estaba en el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Y qué ocurrió? En la cruz estaba el Hijo de Dios. ¿Y qué sucedió? Alguien clavó la lanza en su costado. ¿Por qué? Porque Jesucristo, cuando estaba haciendo todas las cosas en su ministerio de 3 años y medio, en un momento Él se sintió solo y dijo ahí en la cruz, Elí, Elí, lama sabactani. Él se sintió desamparado en la cruz. Él se sintió solo en la cruz. ¿Y qué ocurrió con Adán? En el principio, Adán empezó a hacer todas las cosas. Al final del ministerio de Adán, ¿qué ocurrió? Se sintió solo. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque en un tiempo
tiempo yo también me sentí solo. Entonces Dios dijo, le haré ayuda idónea a este Adán. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios causó un sueño profundo en Adán. Dios hizo dormir a Adán. Un tipo de muerte. Un tipo de muerte. Adán es tipo de Cristo. Entonces Dios hizo dormir a Adán. Dormir es un tipo de muerte. Entonces, cuando Adán durmió, el sueño profundo de Adán, Dios hizo una operación. Y Dios del costado de Adán sacó a su esposa. Entonces, ¿qué ocurrió? Jesús se sintió solo al final de su ministerio de 3 años y medio. Elí, Elí, lama sabactani. Entonces Dios ocasionó un sueño profundo en el Mesías. Un sueño profundo en el Mesías. ¿Y qué ocurrió? La lanza clavó el costado de Cristo. La lanza clavó el costado de Jesús. ¿Y qué salió? Salió agua, sangre y vida. Justificación, santificación, bautismo, el Espíritu Santo. Del costado de Jesús salió la esposa de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Del propio costado de Jesús salió agua, sangre, vida. Primer jalón, segundo jalón, tercer jalón. Gloria a Dios. Salió la esposa de Jesucristo. ¿Y qué ocurrió? Justamente después de la muerte y resurrección de Jesucristo, recién ahí comienza ahora. El reloj empieza a sonar para que la esposa de Jesucristo tome su lugar. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es nuestra procedencia? ¿Cuál es nuestra procedencia? La roca la cual es Cristo. La roca la cual es Cristo. Amén. Nosotros procedemos del propio Señor Jesucristo. La roca espiritual que seguía al pueblo de Israel era Cristo. Dios engendró a su Hijo. Esa misma roca la engendró. Isaías 51 versículo 1 dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. La lanza que salió, la lanza, mirad a esa roca de donde fuisteis cortados. Amén. Nosotros estábamos en Jesucristo, pero ahora un ente filoso cortó la roca, fue inmolado el Hijo y salió ¿quién? La esposa de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, antes de la fundación del mundo, estaba esa roca espiritual y nosotros estábamos con Él. Nosotros estábamos con Él. Nosotros estuvimos en la eternidad con Dios. Amén. Job capítulo 38, versículo 4 al 7 dice: Dios le está hablando a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos nosotros. Claramente están involucrados los ángeles, los arcángeles, etc. Pero nosotros éramos aquellos que estábamos antes de la fundación del mundo. Porque Job no era ni un ángel ni un arcángel. Y Dios le preguntó a Job: ¿en dónde estabas tú, Job? Amén. Job no era ni un ángel, ni un arcángel, ni un querubín, ni un serafín. Era un ser humano, era un hombre. Y Dios le preguntó: ¿en dónde estabas tú? Amén. Tú estabas en algún lugar. O sea, Job, al entrar en tal prisión, maldijo el día en que nació. Pero Job no alcanzó a maldecir su día, aquel día cuando estaba antes de la fundación del mundo. Ese día no lo podía maldecir Job. Aleluya. Pero ahora Dios se lo revela aquí. Tú estabas en algún lugar antes de la fundación del mundo, Job. Gloria al nombre del Señor. Esta cita claramente habla de nuestra preexistencia. Nosotros estábamos en algún lugar en la eternidad. Amén. Siendo parte de la gran roca que fue cortada. Entonces, nosotros estábamos en algún lugar. Amén. Entonces, de forma espiritual, ya estábamos mucho antes de ser formados en el vientre de nuestra madre. Amén.
Ahora la pregunta es, ¿en dónde estábamos? Amén. Sabemos que estábamos en Jesucristo, estábamos en el Hijo engendrado de Dios. Amén. Y en eternidad nosotros no éramos seres angelicales corporales. O sea, hay ciertas doctrinas que dicen que cuando se levantó Lucifer y engañó a una tercera parte y hubo una rebelión en el cielo, amén, hubo una gran guerra civil en el cielo. Muchos dicen que la novia, los hijos de Dios, tomamos nuestras armas y peleamos ahí. Pero a la verdad no. Nosotros estábamos en la mente de Dios. Eso es lo que dice el profeta. Nosotros estábamos guardados. Nosotros éramos 7 truenos y un trueno que es... el trueno es en la mente de Dios. ¿Amén? Un trueno es la voz de Dios, perdón. Es la voz de Dios. Pero, si es la voz de Dios, primero tenía que ser un pensamiento. Por esa razón el profeta dice de que nosotros estábamos en los pensamientos de Dios. Amén. Nosotros estábamos almacenados en el Logos. Nosotros éramos parte de la gran luz. Amén. Las criaturas eran los seres angelicales. Querubines, serafines, ángeles, arcángeles. Amén. Esas eran las criaturas. Amén. Que estaban ahí. Pero nosotros debíamos sí estar en algún lugar. Amén. Porque nosotros somos las piedras de Dios. Las piedras de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esta cita calza perfectamente con la predicación anterior que di a ustedes. La casa espiritual es la estatura del varón perfecto. Y luego dice, y sacerdocio santo. Luego viene nuestra vestimenta sacerdotal. ¿Se dan cuenta? 2 pasos. Amén. Tenemos que ser casa espiritual para Dios y sacerdocio santo. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces nosotros deberíamos estar en algún lugar. Amén. No estábamos tangibles. Amén. No estábamos tangibles, pero sí estábamos en Él. Porque éramos pensamientos que teníamos que ser expresados en algún momento. Gloria a Dios. Entonces, nosotros debíamos estar en algún lugar. Porque todas las piedras de Dios proceden de la roca espiritual, la cual es Cristo. Amén. Y todos ellos, todos los hijos de Dios que estaban en la roca, la cual es Cristo, empezaron a venir al mundo poco a poco. Ellos no vinieron de una sola vez, todos juntos de una sola vez. Se formó la genealogía de Jesucristo. Se formó una descendencia santa. Amén. Estos eran los hijos de Dios. Amén. Entonces, si hablamos de descendencia o genealogía, amén, ¿en dónde estábamos en Jesucristo? Amén. Explicaremos esto con cita bíblica. Dice, Hebreos capítulo 7, versículos 7 al 10, dice así: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor, y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Leví, fíjese qué interesante, Leví realizó una acción antes de nacer. Leví pagó diezmos a Melquisedec antes de nacer. ¿Cómo lo hizo Leví? ¿Cómo lo hizo Leví? Es porque Leví estaba en los lomos de Abraham. Cuando Abraham conoció a Melquisedec, Melquisedec en la primera ocasión le dio de comer la comunión, la Santa Cena, y Abraham pagó diezmos a Melquisedec. Amén. ¿Y qué ocurre?
Pablo acá nos está enseñando en Hebreos que nadie está libre, nadie está exento de pagar diezmos, porque dice, Leví igualmente pagó diezmos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Abraham pagó los diezmos, Leví estaba en Abraham, en sus lomos. Amén. Y el lenguaje bíblico es distinto al lenguaje latinoamericano o de otro estilo. El lenguaje bíblico, para nosotros en Latinoamérica, ya voy a hacer un asado, algo rico, carne, y voy a hacer lomo vetado. Y es la parte de la espalda del animal. Voy a hacer lomo liso, lomo, y hablan de la espalda del animal, la parte más rica. Pero el lenguaje bíblico no es así. Amén. En la Biblia, los lomos habla de la cintura del hombre, habla de su parte de la cintura, habla de donde se guarda la simiente. Habla de donde se guarda la simiente. Gloria a Dios, esto es algo tremendo. Amén. Entonces, Leví estaba en los lomos de su padre Abraham. Leví estaba en sus lomos. Amén. Entonces, ¿en dónde se encuentra la genealogía de un hombre? ¿En dónde se encuentra la genealogía de cualquier hombre? Se encuentra su genealogía en sus lomos. Amén. Gloria a Dios, en sus lomos. El lugar físico donde el hombre almacena su genealogía son los testículos. Y es el único órgano que está expuesto. Amén. Los testículos de un hombre es como si fuera el corazón, es como si fuera un páncreas, el hígado, etcétera, etcétera. Es un órgano, pero que está externo. Es un órgano el cual está externo. Aleluya. Hay que sacar revelación de esto. Amén, hay que sacar revelación de esto. Y fíjese, los lomos de un hombre es el lugar en donde el hombre recibe más dolor, porque es un órgano que está ahí vivo. Es un órgano el cual está expuesto. Los demás órganos, los boxeadores, los luchadores, siempre dicen no golpear en las partes bajas. Amén. No golpear ahí. Porque si alguien golpea en el corazón, si alguien golpea un gancho al hígado, etcétera, etcétera, el corazón, el hígado, los riñones, etcétera, etcétera, están cubiertos, están protegidos por huesos, por músculos, tejidos, piel. Pero, los testículos de un hombre, sus lomos, están expuestos. Entonces alguien al darle un golpe ahí, es un golpe que llega a decibeles de dolor demasiado altos. Porque es un órgano el cual está expuesto. Amén. Y es un órgano el cual está expuesto. Y es el órgano el cual está, por así decirlo, más oculto de todo el cuerpo. O sea, hasta las tribus más primitivas, hasta los indígenas que no tienen ningún contacto con la civilización, hasta ellos tienen taparrabo. Hasta ellos usan taparrabo. ¿Por qué? Porque los lomos, hay algo en el hombre que dice, los lomos deben estar ocultos. Los lomos deben estar ocultos. Interesante. Amén. Los indígenas de Latinoamérica, de Norteamérica, las tribus de África, de todos lados pareciera ser que se pusieron de acuerdo de todos tener taparrabo. Amén. ¿Por qué? Hay algo en el hombre que como que le avisa, los lomos tienen que estar ocultos. Tienen que estar ocultos los lomos. Interesante. Amén. Ahora, con respecto a Dios, nosotros estamos claramente, nosotros venimos nosotros de los lomos del Padre. Pero ahora, por favor, seamos espirituales. No vaya a pensar que Dios tiene lomos tangibles como el hombre. No, Dios es espíritu. Es algo espiritual. Tenemos que ser hombres y mujeres espirituales para analizar estas cosas. Amén. Tenemos que pensar sobrenaturalmente. Amén.
Gloria al nombre del Señor. No nos referimos a un lugar físico corporal de Dios. No, Dios es espíritu. Dios es espíritu, o sea, Dios no tiene forma. Dios no tiene forma, es algo evidente. Es algo evidente. Amén. No es un lugar físico, sino que es un lugar espiritual. Es un lugar espiritual. Entonces, según la Biblia, según la revelación, ¿cuáles son los lomos de Dios? ¿Cuáles son los lomos del Padre? Porque nuestra procedencia, el título de este mensaje es la procedencia de las piedras de fuego. Son los lomos del Padre. Amén. Entonces, ¿cuáles son los lomos de Dios? Amén. Según la Biblia, el monte de Sión son los lomos del Padre. El monte de Sión es el monte más especial de la Biblia, por así decirlo. El monte de Sión es el lugar más, por así decirlo, más sagrado, más sublime en la Escritura. Amén. El monte de Sión. Ahora, según el mensaje, ¿cuáles son los lomos de Dios? Bueno, son los pensamientos de Dios. En el mensaje, en la revelación que le llegó al profeta, allí nosotros estábamos almacenados. Libro de las edades, edad de Esmirna, el profeta dice, ¿cómo nosotros estábamos en los pensamientos de Dios? Y entonces fuimos expresados en carne. Tuvo que llegar el día cuando oiríamos su voz, la palabra, y al oír esa voz nos daríamos cuenta que es nuestro Padre llamándonos, y entonces reconocer que somos hijos de Dios. Fin de la cita. Ahora fíjese, el profeta no menciona que los pensamientos de Dios son los lomos del Padre, son los lomos de Dios, pero fíjese en esto, tienen las mismas características. Los pensamientos de Dios con los lomos de Dios tienen las mismas características. ¿Por qué? Porque de los pensamientos de Dios es en donde estaba almacenada la palabra, almacenado el mensaje, por lo tanto estaba almacenada la esposa de Jesucristo. En los pensamientos de Dios estaba almacenada la esposa de Jesucristo. Y en los lomos de un hombre, es en donde está almacenada su genealogía. Amén. En Abraham, en sus lomos, estaba Leví. Leví que muchas generaciones después, vendría a existencia Leví. Pero cuando estaba Abraham, ese Leví que vino muchos años después a existencia, el Leví en Abraham, en sus lomos, le pagó diezmos a Melquisedec. Entonces, los pensamientos de Dios es el almacenamiento de seres sobrenaturales que vendrían a esta tierra, amén, lleno del Espíritu Santo, a manifestar la palabra antes de la fundación del mundo, que ya había sido escrita ahí. Nosotros venimos solamente a manifestar la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros ya éramos pensamientos de Dios. Por esa razón es que nosotros solamente manifestamos la palabra y recibimos la palabra. Amén. Por eso es que el diablo, la serpiente antigua, Leviatán, esos demonios no pueden venir a engañarnos con falsas doctrinas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la esposa de Jesucristo solo la satisface la palabra. Ni una denominación la satisface, ni un pentecostal, ninguna denominación, ningún ismo, ninguna cosa fuera de la palabra la satisface. Algo que le quitan a la palabra, algo que le añade a la palabra, no satisface a la esposa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ella antes de la fundación del mundo ya tenía toda la palabra. Y cuando ahora nosotros venimos a esta tierra, venimos llorando. ¿Por qué? Porque la amnesia espiritual vino a nosotros.
Amén. La amnesia espiritual vino a nosotros. Nosotros hace 2 segundos antes de nacer estamos glorificando, alabando a Dios en eternidad. Pero cuando venimos a esta tierra, venimos llorando. Algo en nuestra alma dice, nos toca sufrir, nos toca padecer. Pero tarde que temprano hallaremos esta palabra. Gloria al nombre del Señor. Tarde que temprano hallaremos nuestro absoluto. Y cuando llegó la palabra a nuestra vida, fue tal cual como Pablo caminó a Damasco. Esta palabra nos volteó del caballo. Amén, fue tremendo. Y dijimos, ¿eres tú, Señor? ¿Eres tú, Señor? ¿Eres aquel con el cual me encontré antes de la fundación del mundo? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por ende, nosotros estábamos almacenados en los pensamientos de Dios, que son los lomos de Dios. Si se dan cuenta, los pensamientos de Dios y los lomos de Dios tienen las mismas características. Es en donde está almacenada toda la materia prima de Dios. ¿Y dónde era eso? Pues en Jesucristo, en el Logos, etcétera, etcétera. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad? Ahora los lomos de Dios es aquel lugar de Él, el cual estaba contenida, por así decirlo, toda la palabra, toda la creación salió de ahí. Amén. Hay un poder creativo en los lomos del Padre. ¿Por qué? Porque es en donde tiene sus pensamientos. Y una palabra es un pensamiento expresado. Amén. Por lo tanto, en los lomos del Padre estaba todo el mensaje, toda la revelación, toda la creación, todo lo que se iba a manifestar. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hay un poder creativo. Amén. El profeta enseña que Lucifer tenía ciertas características que lo ponían en una posición cercana a Dios. Pero lo único que Lucifer no tenía era el poder creativo, creador. Por eso él es un imitador. Amén. Él es un falsificador. No es un creador. Él no tiene mucho pensamiento para crear algo. Amén. Gloria a Dios. Porque Lucifer está ajeno a los pensamientos de Dios. Por eso es que el profeta dice que en el séptimo sello la Biblia nos dice de que hubo silencio en el cielo. ¿Por qué? Y el profeta da la razón. Si el diablo supiese lo que debía decir, haría mucho daño. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el profeta también dice que nosotros estamos bajo el séptimo sello. Amén. Estábamos ocultos en el séptimo sello. Ocultos. O sea, ahora estamos entrelazando. El séptimo sello es el propio Jesucristo. Estamos ocultos en los lomos del Padre. Estamos ocultos en el propio Jesucristo. Amén. Por eso el diablo no sabe nada al respecto. Porque el diablo no puede conocer esta revelación. O sea, déjeme decirle, el diablo está sentado oyendo este mensaje ahora mismo. El diablo estuvo sentado en todos los mensajes que predicó William Branham. Está sentado y oyendo todo eso. Pero es imposible para el diablo captar la revelación. Es imposible. La palabra le llega y le resbala. La palabra llega y le resbala. Eso pasa con el manufacturado. Le pueden estar predicando los 365 días del año la palabra, pero la palabra llega y le resbala, no penetra la palabra, no pueden entender la palabra, no lo hacen entender. Venga a la iglesia, congréguese, viva más a Cristo, póngase a orar, venga y estudie la palabra, pero llega, sale por un oído y sale por el otro. Amén, no entra, no penetra la palabra. Amén, no entra. Duros de cerviz. Es como que un profesor se esfuerza porque un niño aprenda, pero está interesado en otras cosas, no quiere poner atención, en verdad no quiere. No es que ese niño no sea inteligente, no es que tenga un problema mental, simplemente no quiere. Y a los niños muchas veces hacen lo que se les da la gana. Por eso es que Pablo dice, ustedes deberían ser ahora ya maestros, pero son niños, por eso necesitan leche, necesitan rudimentos, por eso no puedo avanzar, tengo muchas cosas que deciros, pero no la pueden aguantar.
Por eso el profeta dice, no puedo enseñarle cosas sobrenaturales, cosas tremendas a bebés pentecostales. Eran bebés, pero ahora hay una esposa madura en este último tiempo, la cual está recibiendo el maná fresco de la hora, recibiendo palabras de lo alto. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Y quieres que te diga un botón de muestra de por qué eres esposa de Jesucristo? Amén. ¿Quieres que te dé un botón de muestra? Para que te dé fe de rapto. Fe de rapto es revelación de que me voy en el rapto. Eso es. Déjame decirte, estando almacenado en los lomos del Padre, estando almacenado en los lomos de Dios en sus pensamientos, teníamos a disposición toda la palabra. Amén, toda la palabra. Y es por eso es que ahora creemos a toda la verdadera palabra. No podemos ser engañados. Amén. Y resulta ser de que quizás en alguno de estos sermones quizás hayas oído algo nuevo. Alguna revelación que antes no la habías visto. Algo que Dios te reveló en este instante. Amén. Algo que quizás no habías estudiado. Amén. Pero tú la creíste inmediatamente. En ti hubo algo que dijo, eso es correcto. Eso me llega. Eso es así, dice el Señor. Eso es así, dice el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la esposa de Jesucristo, a pesar de que en algún momento no haya escuchado nunca una revelación, cuando le llega esta revelación por primera vez, aunque no la haya sabido antes, sabe exquisito, sabe delicioso en su paladar, sabe agradable y dice, oh, esto no lo había visto, pero qué delicioso es miel a mi paladar, es delicioso. ¿Por qué tiene esa reacción en tu alma? ¿Por qué hay esa reacción en tu alma? Porque antes de la fundación del mundo se te predicó esta palabra y en alguno de estos momentos de tu vida, esa palabra como eco iba a rebotar en tu vida ahora mismo. Por eso es, quizás no habías escuchado esta revelación antes, quizás no sabías, procedo de los lomos del Padre, no lo sabía, pero esto sabe exquisito, esto sabe delicioso, esto es miel, esto me encanta. ¿Por qué causa esa satisfacción en tu vida? Porque antes de la fundación del mundo ya lo habías oído. ¡Gloria a Dios! ¡Eso es tremendo! ¡Esto es tremendo! ¿Y qué pasa ahora? Cuando tú escuchas algo que también es nuevo, pero que no va conforme a la palabra. O sea que viene alguien, viene una personita y dice, ¿saben algo? Me he dado cuenta de que yo soy el predicador más grande de todo el mensaje, por ende ustedes ahora tienen que hacer lo que yo digo y yo ahora soy su líder, porque ahora el líder del fin tiene nombre y apellido y soy yo, etcétera, etcétera. Inmediatamente estamos escuchando algo nuevo, pero que en nuestra alma dice, no, eso no me enseñaron antes de la fundación del mundo, eso no me lo enseñaron. Han inventado tanta asquerosidad, han dicho de que la sangre del profeta rociada en el accidente automovilístico, ahora es esa sangre la que nos redime, y la sangre de Jesús ahora quedó obsoleta. Yo cuando escucho eso, que fue nuevo, que nunca antes lo había escuchado, inmediatamente mi alma me dice, eso es satánico, eso es satánico, inmediatamente. Cuando viene alguien y dice, ¿saben algo? Ahora los predicadores se extinguieron. Ahora ya no tienen que predicar. Ahora ya no los necesitamos. Inmediatamente mi alma me dice, eso es satánico. Porque Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Jesucristo usó al hombre para predicar hace 5.000 años atrás, también lo usa hoy. Por ende, todo lo que va en contra de la Escritura es satánico. Hay personitas dentro incluso del mensaje que se burlan incluso y dicen el hablar en lenguas no es de Dios. Está en la Biblia. Por lo tanto, su declaración es satánica. Hay algunos que dicen no es necesario el ayuno. Y yo leo la Biblia y dice, pero qué extraño. Aquí me aparece el ayuno. Por lo tanto, su declaración es satánica.
Hay algunos que dicen, ya no es necesario orar, ya no es necesario imponer manos, ya no es necesario. ¿Saben algo? Yo aquí leo de orar y leo de imponer manos. Su declaración es satánica. ¿Por qué? Porque yo creo a toda la Biblia. Creo a toda la Biblia. Y la Biblia es mi absoluto. Amén. Hay algunos que dicen, ¿saben algo? Voy a hacer arbolito de Navidad. ¿Saben por qué? Porque el profeta, hay una cita donde el profeta dice, yo hago arbolito de Navidad por mi hijo José. Sin embargo, yo leo en mi Biblia que adornar árboles no es correcto. Y dicen, pero oiga, ¿usted se cree mejor que el profeta? El profeta lo hizo, así que yo también puedo hacerlo. Déjeme decirle que la vida del profeta, yo no me meto con eso. Pero mi absoluto no es la vida del profeta, mi absoluto es esta Biblia. Esta palabra es mi absoluto. Esta palabra es mi absoluto. Esta Biblia es mi absoluto. ¿Sabe qué, hermano Germán? En Jeffersonville hay un Jesús crucificado. Yo he visto la foto. Por ende, nosotros podemos tener imágenes en mi iglesia. Yo digo, ¿saben algo? Yo no me meto en lo que hagan los demás. No me meto en Jeffersonville. Ellos pueden hacer lo que quieran. Amén. Cada uno es redarguido según su nivel espiritual. Ahora, en este instante, en esta dispensación de la esposa de Jesucristo, eso me dice que no es correcto. No me creo ni mejor ni peor, pero yo hago lo que la Biblia dice. Déjeme decirle que por lo que dije ahora, me lincharían de cada iglesia del mensaje. De verdad. Me diría que soy un anti-mensaje, me diría que no creo, etcétera, etcétera. Pero tengo que ser honesto. Yo le creo a esta Biblia. Y esta Biblia es mi absoluto, porque el profeta dijo, ¿saben algo? Mis palabras fallarán, yo puedo fallar, hermanos, yo cometo muchos errores, hay muchas citas donde él dice eso, pero dice, pero esta palabra nunca va a fallar, nunca va a fallar. ¿Saben por qué se originó los detractores del profeta? Los detractores del mensaje. Porque ellos eran idólatras del profeta. Eran idólatras. Antes de ser detractores, antes de irse en contra del mensaje, ellos eran idólatras, eran branjistas, en donde tenían como su Dios a William Branham. ¿Y qué ocurrió? Ellos empezaron a ver en el mensaje que habían ciertos errores. Cuando el profeta dijo, fueron 700 los que no doblaron sus rodillas. Y en verdad eran 7,000 los que no doblaron sus rodillas ante Baal. Y después el profeta dijo, hermanos, yo me equivoqué, lo siento. En una ocasión el profeta dijo, la multitud con vestiduras blancas de Apocalipsis, esa es la novia de Jesucristo. Pero estas salieron de la tribulación. Y después el profeta aclara que la novia no pasa por juicio, no pasa por tribulación. Ahí se equivocó. Pero aquella persona que no es idólatra de hombre, se va a dar cuenta y dice, aquí cometí un error. Como cualquiera lo puede hacer. Cometió un error. Pero aquel que lo endiosaba, se le cayó el Dios. ¿Cómo? Dios es perfecto. ¿Cómo puede ser? Entonces se convirtieron en detractores. Eso es. Los tomo en espíritu. Todo comenzó con un espíritu idólatra y luego termina con un espíritu detractor. Amén. Jesucristo es el único que no ha cometido nunca un error. Nunca cometió un error Jesucristo. Pero si usted ve a los grandes hombres de la Biblia, va a ver que cada uno cometió errores. Cada hombre, tremendo hombre de la Biblia, cometió errores. Pero Jesucristo es el único que nunca cometió error. Amén. Gloria a Dios. Ahora, entonces, en lo natural, los lomos es el lugar más oculto que tiene el hombre. Amén. ¿Y qué ocurre? Nosotros estábamos ocultos en los pensamientos de Dios. El lado más oculto de Dios, ¿cuál era? Sus pensamientos. Amén. Sus lomos.
Eso era el sector más oculto de Dios. Dios, fíjese en esto, Dios le había encargado cuidar el trono, o sea, le había encargado cuidar por fuera, el trono a Lucero. Amén. El lucero claramente llegó a ser Lucifer. El trono, el profeta eso señala, de que el diablo vio el trono y después quiso él después decir, ¿por qué yo no puedo obtener esto? ¿Por qué yo no puedo obtenerlo? Yo lo quiero para mí. Amén. Ahora vamos a estudiar eso, pero con un escalón un poco superior. No seamos superficiales, hay que ser espirituales. Hay que ser espirituales. Amén. El trono de Dios no quiere decir que Lucero estaba cuidando una silla, un sillón de Dios. No quiere decir eso. Amén. El diablo quería obtener el poder creativo de Dios. El poder creativo. El diablo siempre lo que ha querido ser es ser creador. ¿Y en dónde está el poder de creación de Dios? Se los mencioné. En los lomos de Dios. En los lomos de Dios estaba todo el poder creativo. Entonces Dios le dijo, tú tienes que cuidar el trono, tú tienes que cuidar los lomos, o sea, que nadie se le acerque, esto está protegido. Por eso dice la Biblia que este lucero era un querubín protector. Dios le había encargado cuidar el trono. Amén. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Lucero estaba al lado del trono. Lucero podía estar al lado de los pensamientos de los lomos de Dios, pero Lucero jamás se pudo sentar en el trono. Amén. Lo estaba custodiando, pero no pudo llegar a eso. Amén. Fíjese en esto. Ahora, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos justificar lo que estoy diciendo por la Biblia? ¿Cómo sabemos que el diablo era el encargado de proteger este lugar? Amén. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, declara y dice: tú, querubín, grande, protector. Fíjese dónde Dios lo puso. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ese era el monte de Sión. El monte de Sión, la Biblia lo declara como el monte santo de Dios. Amén. Lo cual son los lomos de Dios. Lo cual son los pensamientos de Dios. O sea, Dios lo puso en el monte. Amén. Dice la Biblia, allí estuviste. Y fíjese lo que dice ahora la palabra. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Fíjese, Isaías lo leímos. Isaías 51, versículo 1 dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. La roca era Cristo. Y cuando la roca fue inmolada, cuando el cordero fue inmolado, todas las letras se esparcieron. Los pensamientos de Dios se esparcieron. Y Dios, cuando se esparcieron los pensamientos, Dios los reunió. Y esto fue designado el monte de Sión, los lomos de Dios, el trono de Dios. Tú, lucero, ven a proteger el monte de Dios. Amén. Allí estuviste, dice la Biblia. Amén. Estuvo ahí custodiando, era protector, protegía, dice la Biblia, que era protegía. Pero ¿cuáles son las características del diablo? Las características del diablo, la serpiente antigua, dice Apocalipsis, es el diablo mismo, la serpiente antigua. ¿Y cuál era la característica principal de la serpiente antigua? Es que la serpiente antigua era un adúltero en el púlpito. La serpiente antigua le empezó a predicar un nuevo sermón a Eva. Y el final de su predicación fue yacer junto a ella, tener relación, contacto físico con ella. Amén. La serpiente antigua, un adúltero. El deseo de Satanás era obtener el contenido de los lomos de Dios. Era obtener el trono. Era obtener el lugar de Dios. Amén. En el lugar justamente donde estábamos nosotros. Los lomos de Dios. Amén. Este lugar, el cual estaba oculto, el diablo lo quería conocer.
Amén. Pero Dios claramente lo detuvo cuando se halló en él esta corrupción. Fíjese en Isaías 14. Isaías 14, versículos 12 al 15 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, esto es importante, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas. Estaba hablando de nosotros, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. Ahora él quería tener sus propios lomos. Levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, este claramente es el monte de Sión nuevamente, y en el monte del testimonio me sentaré. ¿Se dan cuenta? Era el trono. El monte de Sión era una tipificación de trono. Dice, en el monte del testimonio me sentaré. Quería poner ahí su trono. Y esta parte es importante. A los lados del norte. A los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora es necesario profundizar en algo aquí. El diablo declaró la guerra. El diablo quería obtener el trono de Dios, quería obtener el monte de Sión, quería obtener el lugar preciso en donde de ahí se produjo toda la creación. Amén. Entonces, el deseo de Satanás en el verso 13 lo expresa: levantaré mi trono. O sea, él deseaba el trono de Dios. Amén. Eso lo entrelazamos con lo que dijo el profeta, lo que dice el mensaje. Pero ahora, ¿cómo lo asociamos a este mensaje de los lomos de Dios? Necesitamos respaldo bíblico, amén, para lo que estamos predicando ahora. El diablo dijo, y en el monte del testimonio me sentaré. Otro título para esto claramente es el monte de Sión, ¿verdad? Pero aquí vamos a enfatizar, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Esta parte, a los lados del norte. Aquí está la clave. Amén. Porque si estudiamos, amén, la raíz, estudiamos los lomos, dijimos que los lomos es la parte más oculta del hombre, ¿verdad? Amén. La parte más oculta del hombre son sus lomos, la cintura. Y Satanás quería ir a los lados del norte. Amén. Ahora, la palabra lado, aquí, que lo leemos nosotros en latino, amén, lo leemos en español. La palabra lado empleada aquí en hebreo es yarek. Yarek, esa es la palabra empleada en hebreo. ¿Y saben lo que significa la palabra en hebreo yarek? La palabra yarek significa lomos. La palabra lados empleada aquí en hebreo es yarek. Y la palabra yarek en la concordancia es lomos. Lomos. Amén. Está hablando de los lomos. Lucero. Lucero decía, yo quiero ir a los lados del norte. A los lados del norte. O sea, Lucero dijo, quiero ir a los lomos. Quiero ir a los lomos, dijo. Amén. Y ahora, el diablo dijo, quiero ir a los lados del norte. La palabra lados es yarek, lo cual significa lomos. Y la palabra norte, aquí empleada en hebreo, es zafán. Zafán. Y la palabra zafán significa ocultar deliberadamente. Ocultar con un propósito. O sea, Dios tenía un lado aquí, tenía los lomos ocultos deliberadamente, o sea, con un propósito. Dios ocultó a propósito ese lugar, un lugar oculto donde el diablo no podía llegar. Por eso es que el profeta dice que nosotros estamos ocultos bajo el séptimo sello. Estamos ocultos, somos un misterio para el propio diablo. Amén. Entonces, Yarek Zafán, el diablo dijo, quiero ir a Yarek Zafán, quiero ir a los lomos ocultos deliberadamente, quiero ir a los lomos de Dios que están ocultos a propósito. Es tremendo eso, porque fíjense en esto, nosotros sabemos en las edades de la iglesia
que hay 4 unciones. Lo hemos hablado con anterioridad, que está el león, el buey, el hombre y el águila. Amén. Eso está más que claro. Amén. Y las tribus de Israel en el desierto, cuando se movían las tribus de Israel tenían el tabernáculo estaba enfrente con el arca. ¿Y qué ocurre? En cada punto cardinal se acomodaban 3 tribus. Son 12 tribus. Entonces son 4 los puntos cardinales. En cada punto cardinal, norte, sur, este, oeste, se ganaban 3 tribus. ¿Amén? Al este se ganaban las tribus de Judá, Isaacar y Zabulón. Al oriente, al este, Judá, Isaacar, Zabulón. Esta era el estandarte, tenía el ser viviente del león. El ser viviente, uno que iba a estar involucrado en las 7 edades de la iglesia. Esos seres vivientes ya estaban involucrados en el Antiguo Testamento. Entonces, al este iba a estar Judá, Isaacar y Zabulón. Y su estandarte, su ser viviente iba a ser el león. Ahora, al oeste iba a estar Efraín, Manasés y Benjamín. Y su ser viviente iba a ser el buey. Al sur iba a estar las tribus de Israel de Rubén, Simeón y Gad. Y su estandarte iba a ser el ser viviente del hombre. Y al norte iba a estar Dan, Aser y Neftalí. Y el ser viviente que estaba ahí era el estandarte del águila. La bandera iba a ser la cara del águila. ¿Y qué ocurre? El diablo dijo: yo quiero ir a los lados del norte. Yo quiero ir a Yarek Zafán, a los lomos ocultos o a propósito de Dios. ¿Y a dónde quedaba eso? En los lados del norte. El diablo quería ir a los lados del norte. ¿Y al norte qué ser viviente se encuentra? El águila. El águila. Y el águila es el ser viviente, la unción de la revelación. Era la unción de la revelación. O sea, Lucifer quería llegar a los lados del norte en el cielo, porque ahí era donde emanaba la unción del águila de la revelación. Amén. Gloria al nombre del Señor. Los lomos ocultos de Dios. La razón del por qué el séptimo sello está en silencio es porque pocos, solamente la esposa de Jesucristo puede llegar a tener la revelación que estamos teniendo. Solo la esposa de Jesucristo. Los demás solamente llegarán a tener los ápices, la frontera de el centro de la revelación que estamos obteniendo. Solo la esposa de Jesucristo llega al meollo del asunto, al centro del asunto. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Entonces, Yarek Zafán, los lomos ocultos deliberadamente, los lados del norte. El diablo dijo: quiero ir a donde está la unción del águila. Quiero ir donde está el lado del norte, donde están las águilas. Las águilas. ¿Quiénes son las águilas de este tiempo? Los únicos que tienen la unción del águila es la esposa de Jesucristo. Es la unción que está ahora, la cual nos lleva de la Odisea a otro Efesios. Es la cual que nos empieza a alimentar con los frutos del Espíritu, de la estatura del varón perfecto, de José perfección, el manto de 7 colores de arco iris, y nos lleva a otro Efesios a tener nuestro traje sacerdotal, las 8 piezas del traje sacerdotal, para que la pirámide, el cuerpo de pirámide, pueda hacer llegar a nosotros la piedra de corona de amor. Y cuando amor llega y completa la pirámide, Pablo dice que amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Gloria al nombre del Señor. Entonces el diablo, eso es lo que quería. El diablo custodiaba, se paseaba en medio de las piedras de fuego, las piedras que fueron cortadas de la roca, la cual era Cristo. Amén, somos nosotros. Amén. Y el diablo se paseaba en medio de los lomos
hasta que llegó en él ese ímpetu, llegó en él esa osadía de querer para sí todo, de donde provenía toda la revelación, donde emanaba todo este mensaje. Amén. Pero Dios se lo impidió. Jesucristo se lo impidió. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, los tesoros de Dios estaban bajo llave. Estaban bajo llave. Son los lomos ocultos deliberadamente. Dios ocultó sus lomos a propósito. Sus pensamientos de su parte de atrás fueron ocultos a propósito. Amén. Gloria a Dios. Pero tarde que temprano, ellos vendrían a través de las edades, vendrían ellos a manifestarse y ellos manifestarían las cualidades de su procedencia. Amén. ¿Cuáles son las cualidades que nosotros tenemos? Las cualidades de nuestra procedencia es poder creativo. El profeta dijo, predicó el mensaje, di la palabra, hablar a la peña, hablar al monte, di la palabra. Porque cuando la mecánica se une con la dinámica, eso produce palabra hablada. Y esa palabra hablada tiene el mismo efecto, la misma autoridad que tuvo Jesucristo en la creación antes de la fundación del mundo. Es lo mismo. Por eso es que puede venir un tumor, algo cancerígeno a tu vida, alguna enfermedad a tu vida, y tú mismo te unges en el nombre de Jesucristo. Enfermedad, demonio, sale en el nombre de Jesucristo y eso va a salir. Eso va a salir, ¿por qué? Porque la fe que estás obteniendo, la fe, esta clase de fe te da autoridad. Autoridad para tomar la espada de la palabra y cortar cada demonio que se interponga en tu vida. Amén. Es poder creativo. Los únicos seres que son capaces de manifestar este poder creativo son aquellos que estuvieron justamente en los lomos del Padre. En los lomos del Padre fue donde se produjo toda la creación, en donde estaba almacenada toda la palabra, toda la revelación. De ahí se produjo todo, porque en los lomos del hombre está toda una genealogía. Está toda una genealogía. De los lomos de Adán salieron todos los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué ocurrió? De los lomos de Dios vino el primer hombre, Adán. ¿Y qué ocurrió? Inmediatamente manifestó su naturaleza, que era decir que sea, autoridad, autoridad, autoridad. Poder de la palabra hablada, poder de la palabra hablada, poder creativo, dominando la naturaleza. Y eso sucedió en la primera edad de la iglesia de aquel día. Ahora, ¿qué ocurre? Lamentablemente el primer Efesios cayó. El profeta dice que el primer Efesios, después que se fueron los apóstoles, después que murieron todos los apóstoles, aún quedaba la iglesia de Efesios, la cual tuvo como pastor al mismísimo Pablo y al mismísimo Juan, el discípulo amado. Amén. ¿Y qué ocurrió? Cuando ellos partieron, Efesios debió haber sido, por así decirlo, una iglesia ejemplo, una iglesia intachable. Pero el profeta dice que esa iglesia murió porque ellos se pusieron solamente un poquito formal. Un poquito formal. O sea, lo que alimentó a ese Efesios, que era la danza en el espíritu, el hablar en lengua en la vigilia, el poder de la palabra con fuego descendiendo del cielo, eso se empezó a apagar. Y se empezaron a poner un poco formales, se empezaron a poner un poco religiosos, intachables, y diciendo, no, el saltar, el llorar, eso no, eso es del pasado, pero ahora estamos en otra postura. Ahora eso ya es cosa del pasado, eso es de niños. Se pusieron un poquito formal y murieron espiritualmente. Eso ocurrió en tipología, cuando Adán cae en transgresión Adán, y esa edad de la iglesia, por así decirlo, muere espiritualmente. Amén. Y recordemos que Adán tuvo la palabra hablada. Él creó, él habló la palabra, control sobre la naturaleza. ¿Y qué ocurrió después?
Vinieron otros, vino Adán, después vino Set, que reemplazó a Abel. Vinieron varios hombres de Dios. Vino Matusalén, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera. Vinieron varios hijos. Pero hubo uno, el séptimo desde Adán, el cual se llamó Enoc, el séptimo desde Adán, y este séptimo desde Adán, un tipo de la séptima edad de la iglesia, un tipo de la séptima edad de la iglesia donde viene una esposa preparada, amén, la cual vuelve a traer consigo el compañerismo con Dios. Vuelve ahora, retoma ahora el compañerismo con Dios. El compañerismo con Dios que se daba en el Edén y se había perdido a través de las edades. Ahora Enoc, séptimo desde Adán, ahora vuelve a retomar el compañerismo con Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y este Enoc, el profeta dice que Enoc edificó la segunda Biblia. Tenemos 3 Biblias: el zodiaco, las estrellas, el universo. Tenemos la pirámide, que es la estatura del varón perfecto. Y tenemos la Biblia escrita. 3 Biblias. Y este joven Enoc, edificó la segunda Biblia. Amén. El hombre séptimo desde Adán. Después, en la séptima edad de la iglesia, Enoc quiso reflejarse a sí mismo. Lo que Dios estaba formando en él, Enoc lo quiso manifestar. Amén. Gloria a Dios. Y Enoc edificó la pirámide. ¿Y qué ocurrió? El poder del tercer jalón es un poder creativo. Si Adán tenía control sobre la naturaleza, eso se logra únicamente al tener compañerismo con Dios. Y eso es estar en el lugar santísimo, en la gloria Shekinah, compañerismo cara a cara con Dios. Amén. ¿Cuál es el resultado? Dominio sobre la naturaleza. Amén. Eso da poder del tercer jalón, el poder creativo. Amén. Recuerden que el poder creativo en el profeta dijo, Dios le dijo, dio la palabra. Y el profeta dijo, bueno, que hay una ardilla en ese árbol. Nunca se para una ardilla en esa clase de árboles. ¿Y qué ocurrió? Dios creó una ardilla en ese árbol. Y Dios la creó. Eso era la manifestación del tercer jalón. Un compañerismo directo con Dios estaba teniendo el profeta. Un compañerismo directo con Dios, el cual tuvo Enoc. Porque la Biblia dice, es el hombre que caminó con Dios. El hombre que caminó con Dios, Enoc. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Enoc, ¿te quieres representar a ti mismo? Ok, ¿quieres edificar la segunda Biblia? La pirámide, la estatura del varón perfecto, ¿la quieres edificar? Ok, pero ¿cómo vas a levantar esas toneladas de roca, de pirámide? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer si tú la edificaste? No otros, tú la hiciste. ¿Cómo lo vas a hacer, Enoc? Enoc debió haber hablado la palabra. Enoc, al entrar en compañerismo con Dios, el compañerismo con Dios trae un así dice el Señor a través de la persona. Entonces Enoc debe haber dicho, roca, tú muévete, roca, muévete, y se empezó a edificar la pirámide. ¿Por qué? Porque Enoc tuvo el mismo compañerismo que tuvo Adán en el jardín del Edén. Amén. El profeta dice que Enoc construyó la pirámide. Enoc no era un cainita. Los cainitas eran científicos. Los cainitas eran, por así decirlo, constructores tecnológicos, etcétera, etcétera. Grúas, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos un hombrecito pequeño edificando él solo una pirámide. Yo no lo hallo posible con las propias fuerzas de Enoc. Solamente veo un poder sobrenatural ahí manifestándose. El poder de la palabra hablada manifestándose en el Hijo. ¿Y qué ocurrió? Este Hijo de Dios, séptimo desde Adán, ¿qué ocurrió? Estaba en la Odisea, la cual iba a venir muerte en ese tiempo. Los juicios de Dios iban a caer. ¿Qué ocurrió? Enoc edificó la pirámide. Ya edifiqué la pirámide, Señor. Está la estatura de un varón perfecto en mí. ¿Y qué ocurrió? Dios le dijo, bueno, camina conmigo. ¿Y qué ocurrió? Era Melquisedec.
caminando junto a Enoc. Y Melquisedec, el cual era sumo sacerdote, en esa caminata empezó a vestir a Enoc. Caminando, entregándole revelación. Y en uno de esos momentos, Enoc es arrebatado. Amén. Es lo que le sucederá a la esposa de Jesucristo aquí. Todo este tiempo que estamos hablando la palabra, hablando esta revelación, Jesucristo se está comunicando con nosotros. Es Jesucristo hablándonos en este último tiempo, en esta séptima edad. Y tarde que temprano estaremos tan envueltos de este amor de Dios que tarde que temprano nos llevará a esta tierra. Amén. Tal cual como Enoc. Amén. Gloria al nombre del Señor. Siempre que un hijo de Dios viene a esta tierra, empieza a manifestar la palabra hablada. Empieza a manifestar que sea en este hijo de Dios. Tenemos a un tremendo varón, Abraham. Un tremendo varón, Abraham, el cual era estéril. Y su mujer era estéril. Y ambos, tras la venida de Melquisedec a su vida, rejuvenecieron, tuvieron un hijo. Y se le había prometido a este Abraham que su descendencia, de sus lomos, serían tal cual como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Pero Dios le dice a este varón, Abraham, ¿sabes qué? Sube al monte a tu hijo y sacrifícalo. ¿Cómo es posible sacrificar al joven, al muchacho, que supuestamente vendría también de él, de mi hijo, toda mi descendencia, yo sacrificarlo? Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué pasó? Pablo, a pesar de que en el Antiguo Testamento no lo manifiesta, Pablo saca la revelación de lo que ocurrió ahí. Pablo la saca y en Hebreos, Pablo dice que Abraham por la fe tuvo una fe a tal grado, una fe de tal manera que Abraham sabía que si clavaba la daga, si clavaba el cuchillo en su hijo y éste moría, Dios era tan poderoso que podía levantarlo de la muerte otra vez. La fe de Abraham era una fe de resurrección. Y Abraham dijo, hijo, ven para acá. Y en sus pensamientos dijo, yo sé que aunque yo lo mate, Dios es capaz de levantarlo. Porque hay una promesa de que yo seré padre de millares. Aleluya. ¿Y qué ocurrió? Abraham, al tener esta fe que ocasionaba la resurrección, la fe de resurrección es una fe creativa, es una fe de tercer jalón, es una fe de palabra hablada. Entonces, en el momento en que Abraham tuvo la fe de decir, mi hijo, aunque yo lo mate, va a resucitar, Dios, en un zarzal, en un espinadero, en espinas, Dios empezó a crear un cordero. Gloria al nombre del Señor. La fe de Abraham hizo que en un monte donde no había ningún animal, donde un cordero no podía llegar, ahí Dios creó, por la fe, creó un cordero, el sustituto para su hijo. ¿Se dan cuenta? Un hijo de Dios cuando viene a la escena, tarde que temprano manifiesta un poder creativo. La fe de Abraham trajo en un monte donde no había animales, Dios creó un cordero. Por eso Abraham puso ese monte. Este monte ahora se llamará Jehová Jireh, lo cual significa Jehová proveerá. Jehová proveyó el sustituto. Después vino otro hijo de Dios, de los lomos del Padre, un tal Moisés, para liberar a su pueblo. Y Moisés decía moscas, y de la nada venían moscas. Moisés decía langostas, y de la nada venían langostas. Moisés decía cualquier clase de plaga, ranas, y venían las plagas. Venía la existencia. Era poder creativo manifestándose. ¿Por qué? Porque Moisés, su procedencia era de los lomos del Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. También vino un Josué el cual sucedió a Moisés. Y este Josué
estando en una batalla, la estaban ganando, pero ¿qué ocurrió? La noche estaba llegando, el día se estaba yendo. Entonces Josué dijo, no podemos permitir que estos enemigos se escapen, no podemos permitir esta gran oportunidad. Entonces, ¿qué hizo Josué? Josué detuvo el universo. Josué detuvo el universo, dijo, sol detente, luna detente ahí, y el universo que al día de hoy se sigue expandiendo, Josué hizo que el universo se detuviese por la voz de un hijo de Dios, el cual procedía de los lomos del Padre. Gloria al nombre del Señor. Jesús aquí mismo manifestó esta fe perfecta, esta fe de arrebatamiento, esta fe de rapto, esta fe de resurrección, esta fe creativa de su precedencia, de los lomos del Padre. Jesús, cuando le dio de comer a los 5,000, multiplicó los panes y los peces. Amén. Gloria a Dios. Manifestó su proceder. Incluso el séptimo ángel también tuvo experiencias con la palabra hablada. El tema de las ardillas, el tema cuando viene siempre una sanidad a tu vida. Cuando viene una sanidad a tu vida es porque se reparan tejidos, es porque elementos de tu cuerpo son recuperados. Eso es creación, es regeneración, es creación eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces ahora nosotros, inmersos en la odisea en este 2023, en medio de las tinieblas, en medio de Galilea, ciudad de los gentiles, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Demostremos nuestra procedencia, demostremos que procedemos de los pensamientos de Dios, demostremos que procedemos de los lomos de Dios. ¿Cómo lo demostramos? ¿Cómo lo demostramos? Di la palabra con autoridad, que ningún diablo te intimide, que el diablo no te intimide. Di la palabra con autoridad y será hecho. Aplica fe a tu vida, fe perfecta, fe de rapto. Y aplicando la palabra, tú vas a ver las maravillas de Dios en tu vida. Por algo dice la Biblia que toda la naturaleza está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Hijos de Dios, manifiesten su procedencia, los lomos del Padre. Manifiesten de dónde vienen, de los lomos del Padre, de los pensamientos de Dios. Vino toda la creación, que sea. Creación. Demostremos nuestra procedencia. Amén. Gloria al nombre del Señor. El diablo quería poseer Yarek Zafán. El diablo quería poseer los lomos ocultos deliberadamente, pero no los pudo obtener. Dios se lo impidió. El diablo no pudo llegar a nosotros antes de la fundación del mundo. El diablo no pudo llegar a nosotros en el principio del mundo. Por eso ahora lo que quiere el diablo es matar a todo aquel que procede de los lomos del Padre. Por eso es que el diablo interfirió en el matrimonio de Adán y Eva, porque el diablo quería tener su propia genealogía. Entonces la serpiente se involucró con Eva y después Eva le pasó el fruto a Adán. ¿Qué ocurrió? Vino ahí entonces Caín y Abel. Y desde ese entonces viene la guerra de los lomos de Dios y la guerra de los lomos de Lucifer, la guerra de los lomos de la serpiente. Y siempre la descendencia de serpentina va a querer matar la descendencia de Dios. Siempre. Por eso es que cuando se manifestó, quizás Caín y Abel de niños jugaban entre ellos, lo pasaban bien, se reían juntos, pero una vez que esos frutos maduraron, uno demostró ser un hijo de Dios y otro demostró ser un hijo de la serpiente antigua. Y el hijo de la serpiente antigua quiso matar al hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la serpiente, el diablo, quiere extinguir a la descendencia de Jesucristo. Pero el diablo no lo podrá lograr, porque en la Segunda Guerra Mundial los abismos fueron abiertos y millones de demonios vinieron a esta tierra y todos estaban enfocados en matar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. ¿Y qué ocurrió? El profeta dijo que si hubiese avanzado más la Segunda Guerra Mundial, hubiese venido el Armagedón, etcétera, todo el Apocalipsis se hubiese cumplido. Por eso Dios tuvo que inmediatamente parar
la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué ocurrió? Dios detuvo la guerra, detuvo el segundo ay, pero los millones y millones de demonios quedaron en esta tierra. Y ellos querían exterminar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y esos demonios no lo lograron. No lo lograron. Ahora Israel está en su tierra. Pero esos demonios quedaron sedientos de sangre. Quedaron sedientos de muerte. Y el jinete del caballo amarillo está rondando, con millones y millones y millones de demonios a su lado. Y todos están enfocados ahora en la esposa de Jesucristo. Todos están apuntando como francotirador con todas sus armas, con toda su carrera armamentista demoníaca a la esposa de Jesucristo. Porque nosotros estamos siendo los únicos que le estamos dando batalla al diablo. El catolicismo, los denominacionales, las denominaciones del mensaje, todos ellos ya están siendo engañados. La esposa de Jesucristo son los únicos que le están dando pelea al enemigo. Por eso ahora todo el infierno está atento a esta reunión y está atento a ti. Está atento a ti que estás levantando la mano. Está atento a ti que estás diciendo amén. Está atento a ti que estás diciendo aleluya, batiendo tus palmas. Y todo el infierno está diciendo: son nuestros enemigos. Vamos a por ellos. Vamos a liquidarlos. Y el diablo quiere dañarte con enfermedad, quiere dañarte con problemas en el trabajo, quiere dañarte con problemas familiares, quiere llenarte de estrés, quiere llenarte de depresión, quiere llenarte de ira, quiere llenarte de confusión, quiere llenarte de duda, quiere llenarte de incredulidad, quiere llenarte de demonios, para batallar contra ti, para que tú mueras espiritualmente. Pero déjenme decirles que esos millones y millones de demonios a los israelitas, al pueblo de Israel, sí, acabó con muchos, pero no pudo exterminar al pueblo de Israel. Todos esos golpes que recibió el pueblo, todos esos golpes terminó guiando al pueblo de Israel de vuelta a su tierra. Y todos los golpes que nos da el enemigo, todas las batallas que nos da el enemigo, lo único que va a conseguir es que nos volvamos más fuertes espiritualmente, que tengamos más compañerismo con Dios, que busquemos más a Jesucristo, que busquemos más de su palabra. Y tarde que temprano todos los dardos del enemigo nos van a empujar, y tarde que temprano nos hallaremos en el tercer cielo, nos hallaremos en nuestro hogar celestial, porque es allí donde pertenecemos. Volveremos a donde partimos, volveremos a estar en el regazo de Dios, volveremos a estar donde Dios nos tenía en un comienzo. Gloria al nombre del Señor. Así que no importa que el diablo batalle contra ti, no importa que el diablo luche contra ti, porque déjame decirte, tú estás en la portada principal del infierno diciendo: se busca, vivo o muerto, se busca, vivo o muerto, destrúyanlo, deténganlos. Estos son los únicos que nos están haciendo la pelea, destrúyanlo. Déjeme decirle que somos buscados por esa ley demoníaca, pero el diablo no puede con nosotros. El diablo, nosotros seremos el objeto de mayor frustración del diablo, que tanto que batalló contra nosotros, pero nunca pudo destruirnos. Así que, hijo de Dios, vamos de eternidad a eternidad, vamos aquí con nuestra alma eterna, vamos a recuperar nuestra teofanía. Así que ningún diablo puede contra nosotros. Dios te bendiga grandemente. Espero que estas palabras hayan sido de aliento para tu vida, que sean de fe para tu vida, porque es menester, es necesario que haya fe de rapto en tu vida, fe de arrebatamiento en tu vida. Declara con tu voz: yo me iré en el rapto. Declara con tu voz: soy victorioso. Declara con tu voz: el diablo no tiene arte ni parte en mi casa. Dilo con tu voz, decláralo en el nombre de Jesucristo y será hecho, porque tenemos la autoridad de la procedencia de los lomos del Padre. Un gran shalom.